viento sopla sobre la llanura de Lindo. Entre las sombras del amanecer, el eco de una ciudad perdida vuelve a despertar. Mohenjo-Daro, el montículo de los muertos, surge como una promesa interrumpida, una historia escrita sin palabras que aún no logramos descifrar. En este relato viajaremos al corazón de esa urbe antigua, entre certezas y misterios, entre ladrillos cocidos y preguntas sin respuesta. Imagínala, extendiéndose sobre la tierra hace 4500 años, cuando Egipto levantaba sus pirámides y Mesopotamia escribía en arcilla. Aquí, en el Valle del Indo, florecía otra civilización, silenciosa, ordenada, asombrosamente moderna. Sus calles eran rectas, sus casas de 2 pisos, sus desagües corrían bajo el suelo con una ingeniería que el mundo tardaría milenios en igualar. No había templos monumentales ni palacios visibles. No había nombres grabados en piedra ni retratos de reyes. Solo una red de ladrillos perfectamente alineados, pozos en cada esquina y un rumor constante de agua fluyendo. Los arqueólogos dicen que en Mohenjo-Daro vivían entre 30 y 40.000 personas, gente que hablaba un idioma perdido, que escribía con símbolos diminutos sobre sellos de piedra y que comerciaba con tierras lejanas. Imagina sus días, el sol ardiendo sobre el Indo, el bullicio de los mercados, los alfareros modelando vasijas, los artesanos tallando collares de lapislázuli, los mercaderes pesando granos en balanzas de cobre. Una ciudad viva, organizada, donde la higiene parecía una forma de fe. En cada casa había un baño, un pozo y un desagüe que llevaba las aguas hacia las alcantarillas cubiertas. Ni siquiera Roma, siglos después, tendría un sistema tan eficiente. Pero, ¿quién gobernaba allí? Esa es una de las primeras incongruencias que desconcierta a los historiadores. En Egipto, el faraón reinaba como un dios. En Mesopotamia, los reyes escribían sus leyes en piedra. En Mohenjo-Daro no hay rastro de un trono, ni de una tumba real, ni siquiera de un templo central. Nadie sabe si hubo un monarca, un consejo o una sociedad guiada por acuerdos colectivos. La ausencia de símbolos de poder podría ser un signo de igualdad o quizá una muestra de que el poder se manifestaba de otra forma, más discreta, más espiritual. Algunos piensan que fue una civilización sin reyes, guiada por comerciantes o sabios, una sociedad que valoraba la armonía más que la dominación. Pero no hay pruebas, solo ladrillos. Camina por sus ruinas, bajo el sol de Pakistán, y verás el famoso Gran Baño, una piscina rectangular, impermeabilizada con betún, con escaleras que descienden hacia un fondo cubierto de ladrillos. ¿Era un lugar sagrado, de purificación ritual? ¿O simplemente un espacio comunitario para el descanso? Nadie lo sabe. El agua era sagrada. Eso es evidente, pero su significado se ha perdido con el tiempo. Más allá del baño, los barrios se extienden con precisión matemática. Las calles principales miden lo mismo, las manzanas se repiten, los pozos se distribuyen de manera equitativa. Es como si un ingeniero invisible hubiera diseñado cada rincón siguiendo un plano maestro. Pero, otra vez, surge la pregunta: ¿quién fue ese arquitecto? ¿Cómo lograron organizar una ciudad tan avanzada sin dejar constancia de su autoridad? Los arqueólogos encuentran armonía donde esperarían jerarquía, y esa es la gran paradoja de Mohenjo-Daro. Entre los hallazgos más famosos está una pequeña figura de bronce, una joven con una mano en la cadera, el mentón alto, adornada con brazaletes. La llaman la bailarina. Su cuerpo delgado, su postura segura, su mirada ausente, parecen hablar de una cultura que apreciaba la elegancia y el arte. Junto a ella, otro hallazgo desconcertante, la figura del llamado sacerdote rey, un hombre con túnica y barba, rostro sereno y mirada introspectiva. Los nombres son modernos, inventados, porque nadie sabe si fue realmente un sacerdote ni un rey.
Tal vez fue un comerciante, un sabio o un hombre cualquiera inmortalizado por el azar, pero nosotros, incapaces de entender sus símbolos, proyectamos nuestras categorías sobre lo que no comprendemos. Los sellos grabados con figuras de animales, toros, elefantes, rinocerontes y un misterioso unicornio, muestran una escritura aún sin descifrar. Son pocas líneas, apenas unos signos diminutos. Algunos piensan que son palabras, otros que son números o marcas comerciales. Ninguna teoría se ha impuesto. Durante décadas, lingüistas, matemáticos y arqueólogos han intentado desentrañar su secreto, pero sigue siendo un enigma. No sabemos cómo hablaban, qué dioses veneraban, ni qué historias contaban. Mohenjo-Daro es una civilización que construyó una ciudad perfecta, pero dejó su voz encerrada en piedra. Y sin embargo, entre tanta perfección, algo ocurrió. La ciudad cayó. Hacia el año 1900 a.C., Mohenjo-Daro fue abandonada, no destruida por la guerra, ni por el fuego. Simplemente sus calles quedaron vacías, sus casas cerradas, sus pozos secos. ¿Qué sucedió? Las teorías se acumulan. Algunos culpan al río Indo, que cambió su curso y dejó sin agua a la ciudad. Otros hablan de inundaciones cíclicas que hicieron imposible la vida. También hay quien sugiere un cambio climático. El monzón se debilitó, los campos se secaron, las cosechas fallaron. Sin agua ni alimento, la población migró hacia otras regiones. Durante el siglo pasado surgieron teorías más extravagantes. Algunos arqueólogos antiguos creyeron ver en los restos señales de una catástrofe repentina, incluso una explosión. En los años 40 y 50 se publicaron textos que hablaban de esqueletos hallados en las calles, como si los habitantes hubieran muerto de golpe, sin tiempo para huir. Se tejió una historia de invasiones arias, de guerras olvidadas, e incluso, ya en el terreno del mito, de armas antiguas parecidas a bombas nucleares. Pero los estudios posteriores desmontaron esas ideas. Los cuerpos pertenecían a distintos períodos y habían sido arrastrados por el tiempo y las aguas. No hubo masacre, ni explosión, ni ejército invasor. Solo el lento abandono de una ciudad que había dejado de respirar. Hay otra incongruencia que desconcierta. Mohenjo-Daro y Harappa, las dos grandes ciudades del Indo, estaban separadas por cientos de kilómetros, pero compartían el mismo estilo, las mismas medidas, los mismos ladrillos. Eso sugiere una autoridad común, o al menos una coordinación asombrosa. Sin embargo, de nuevo, no hay documentos que la prueben. Es como si todo un pueblo hubiera decidido construir su mundo de la misma manera, siguiendo un código tácito, sin necesidad de leyes escritas. Mientras en Egipto se escribían jeroglíficos sobre piedra y en Mesopotamia las tablillas contaban los reinos, aquí la historia se guardó en silencio. Es irónico. Cuanto más ordenada era su ciudad, más enigmática se volvió su civilización. Los arqueólogos caminan por sus calles y se preguntan cómo una cultura tan avanzada pudo desaparecer sin dejar huella escrita de su final. Hoy las ruinas de Mohenjo-Daro siguen en pie bajo el sol del desierto. Los ladrillos rojizos se desmoronan lentamente. El calor alcanza los 50 grados. El lugar está protegido, pero el tiempo sigue corroyendo sus muros. Los turistas caminan por lo que fue una calle principal y escuchan al guía decir que allí hubo drenajes, que cada casa tenía su pozo, que la gente se bañaba cada día. Y uno se pregunta si el agua, que fue símbolo de pureza, no terminó siendo también su perdición. Los expertos debaten incluso si el nombre Mohenjo-Daro es el correcto. En realidad, nadie sabe cómo se llamaba esa ciudad en su tiempo. El nombre moderno, Montículo de los Muertos, es una invención local del siglo XX, cuando fue redescubierta. Y eso abre otra grieta en nuestra comprensión. La ciudad más avanzada de su tiempo no tiene nombre.
Es anónima, como si su propósito no fuera la gloria, sino la continuidad. Cuando se descubrió en los años 20, los arqueólogos quedaron atónitos. Pensaron que habían hallado una extensión de Mesopotamia, pero pronto entendieron que estaban ante algo distinto. El urbanismo, las medidas, la falta de armas, todo apuntaba a una sociedad que no se parecía a las demás. Algunos hablaron de una utopía antigua, otros de un modelo que desapareció precisamente por su paz. En un mundo violento, una civilización sin ejércitos no podía perdurar. Pero eso también es especulación. El misterio de Mohenjo-Daro no es solo arqueológico, es humano. Nos enfrenta a la posibilidad de que el progreso no siempre deja monumentos, que una sociedad puede ser avanzada sin dioses visibles ni tiranos, que la verdadera grandeza no está en las pirámides, sino en los desagües que mantienen limpia una ciudad. Y también nos recuerda lo frágil que es todo, el orden, la vida, la memoria. Hay imágenes que sobreviven al olvido, un niño recogiendo agua del pozo, una mujer entrando al gran baño al amanecer, un artesano tallando un sello con la figura de un toro. Quizá fueron los últimos en irse, cerrando las puertas detrás de ellos. Luego el polvo cubrió las calles, el viento barrió los techos y el silencio lo ocupó todo. Miles de años después, cuando los arqueólogos retiraron la arena, encontraron una ciudad casi intacta, como si solo hubiera estado dormida. Entre las ruinas hallaron fragmentos de cerámica, herramientas, juguetes, semillas, restos de tela. Cada objeto una pregunta, cada muro una historia que se niega a contarse. Mohenjo-Daro es, en realidad, un espejo del misterio humano. Sabemos que fue real, que existió, que albergó vida, amor, trabajo, belleza, pero no sabemos su idioma, ni sus canciones, ni sus plegarias, y sin embargo, su presencia sigue siendo poderosa. Cada ladrillo cosido, cada línea recta, cada pozo profundo, grita que hubo allí una inteligencia, una forma de ver el mundo que no necesitó monumentos ni ejércitos para ser civilizada. Cuando el sol cae sobre las ruinas, el aire parece vibrar con un murmullo antiguo. Es el sonido de las preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Quién diseñó sus calles? ¿Por qué desapareció su pueblo? ¿Qué palabras escondían los sellos que hoy miramos sin entender? Tal vez el silencio sea la única respuesta que nos dejaron. Un silencio lleno de significado, como si quisieran decirnos que algunas civilizaciones no necesitan ser comprendidas para ser admiradas. Y así termina nuestra travesía. Mohenjo-Daro sigue allí, entre el polvo y el río, entre la historia y el mito. Una ciudad sin reyes, sin tumbas, sin guerra. Una ciudad que floreció en orden y desapareció en paz. Su enigma sigue abierto, y tal vez esa sea su mayor lección. Que el pasado no siempre se revela por completo, y que a veces la verdadera sabiduría está en aceptar el misterio que nos observa desde sus ruinas.